En medio de la crisis climática y de biodiversidad que nos toca vivir el día de hoy, hay distintas organizaciones, fundaciones que se están dedicando a proteger algunos espacios que son clave para la preservación de los ecosistemas. Vamos a estar hablando del trabajo en particular de una fundación que está creando refugios marinos en distintas partes de la costa de Chile, todo esto después de conversaciones con los mismos pescadores artesanales de cada una de estas zonas. Estamos con el director ejecutivo de la Fundación Capital Azul, Benjamín Lagos. Benjamín, ¿cómo está? Bienvenido a MOL TV. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Benjamín, por acompañarnos. Y bueno, obviamente esta entrevista surge, Benjamín, luego de que se inaugurara uno de los refugios marinos que ustedes han estado trabajando con los pescadores artesanales de Zapallar. Para hablar, obvio, de los refugios marinos, por favor, cuéntenos un poco más de qué se trata, en qué consisten. Hola, sí. Bueno, un refugio marino es básicamente un área de protección de 15 hectáreas que se trabaja con los pescadores artesanales. Esta zona de conservación se encuentra dentro de las áreas de manejo. Entonces, para eso tenemos que entender muy bien este sistema de áreas de manejo, que ya lleva un tiempo, digamos, en la historia de la Administración de Pesca Costera. Eh, y nada, Fundación Capital Azul es una institución que comenzó hace un tiempo desde la mano de académicos, ¿ya? Eh, Ciertos investigadores querían entender cuál era el rol de estas áreas de manejo en la conservación de las zonas costeras. Y ahí entonces ustedes desde Capital Azul van contactando a distintos pescadores artesanales. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo determinan en qué zonas se requiere un refugio marino? Claro, bueno, digamos, estas áreas de manejo son franjas costeras, donde un grupo de pescadores tiene un derecho exclusivo de acceso a estos recursos marinos. Entonces, nosotros como Fundación Capital Azul presentamos este proyecto de zona de no extracción, vamos digamos, a sus caletas, donde están ubicados ellos, les presentamos el proyecto a toda la asamblea. eh, y estos pescadores en realidad votan con una, digamos, mayoría absoluta, votan si es que quieren o no participar de este programa de refugio marino. Las conversaciones, digamos, son de largo aliento. En general, uno comienza presentando estos proyectos a los pescadores, muchos de los pescadores le hacen un clic inmediatamente porque reconocen cómo es la realidad de estos ecosistemas costeros que requieren de recuperación, requieren de repoblamiento de muchas especies. eh, y parten desde la incredulidad. ¿Ah? Entonces, la generación de confianza con ellos es algo súper importante que nosotros le damos prioridad. Y para el caso de Zapallar, estuvimos trabajando, yo diría que como 2 años, desde diciembre del 2019, en generar estos vínculos eh, y poder definir un área de conservación que ellos, digamos, estiman conveniente por distintos motivos. Claro, porque en el fondo ustedes como fundación llegan a las comunidades, a los sindicatos de pescadores y tratan de sociabilizar la idea de que en un lugar específico ellos dejan de extraer los productos que sacan, ¿o no? Correcto. Esta es una zona en que no tiene que haber ningún tipo de extracción para que una zona de conservación pueda responder positivamente y tener efecto ecológico. Entonces, hay ciertas zonas dentro de esta área, dentro de esta área de manejo que son dispares. Hay ciertas zonas que son mucho más productivas, otras zonas que son mucho más diezmadas y que requieren de la protección. Y ahí entonces, bueno, un poco lo mencionaba, pero es difícil ese primer acercamiento porque me imagino, no sé, como pescador, llegan desde una fundación que quizás no son los que viven derechamente ahí, también no son los que viven necesariamente de la extracción de ese producto y ustedes les piden, oigan, por favor dejen de hacerlo por el ecosistema. Claro, nosotros, digamos, creamos con estos investigadores un programa de incentivo para los sindicatos de pescadores, para estos grupos. Entonces, este programa de incentivo tiene distintos componentes, los cuales apoyamos en la vigilancia, apoyamos en la fiscalización de esta área, apoyamos en el monitoreo, generamos un fondo concursable todos los años que permiten a los sindicatos de pescadores poder económicamente financiar ciertas iniciativas. Por ejemplo, el sindicato Zapallar en un comienzo había
adquirido drones de vigilancia. En el caso del sindicato Ventana necesitaban vigilancia nocturna y por lo tanto con este fondo concursal le pudieron adquirir estos visores nocturnos. ¿Me entendés? Entonces son distintos incentivos, distintos beneficios que le permiten al pescador o al grupo de pescadores definir esta área de conservación sujeto a la realidad costera. No hay ninguna otras personas que conozcan mejor la costa que los mismos pescadores. Y en esa definición de las áreas costeras que terminan convirtiéndose en este refugio, ¿cómo se hace o cómo se delimita después el mismo refugio para que las personas sepan que se trata de esa zona, que hay que cuidarla? Sí, este programa, digamos, viene de una experiencia súper importante de conservación marina relacionada con la estación costera Las Cruces. Ellos llevan desde los 80, 90 haciendo investigaciones en un área de 15 hectáreas. Entonces, la base de este programa de refugios marinos tiene que ver con áreas de conservación de aproximadamente 15 hectáreas. Ese es el tamaño más o menos que manejamos. Entonces, partimos como las conversaciones definiendo, por ejemplo, dónde ubicar estas 15 hectáreas para no alterar o no tener problemas luego con zonas que son de mucha productividad para los pescadores. Entonces es un proceso largo de, digamos, de negociación, y termina esta área delimitándose con boyas, que es la forma de delimitación en el mar, digamos, para que las personas entiendan y conozcan dónde está el espacio. Y también instalamos algunos letreros donde está el mapa de estos refugios marinos y las especies que son los objetos de conservación. Y Benjamín, ¿quién fiscaliza que efectivamente en el día a día en estos refugios marinos nadie genere alguna extracción de algún tipo, que las mismas personas no vayan, por ejemplo, no sé si se puede tampoco, pero pasar con una embarcación, hacer pesca deportiva? ¿Cómo se fiscaliza eso? Mm. Sí, es un trabajo súper intensivo. En general, los mismos pescadores son los que tienen ese rol de fiscalización y de vigilancia de su propia área. Su propia área de manejo es súper importante para ellos. Entonces, como este refugio está dentro, es parte, digamos, del rol de vigilancia que tienen estos mismos pescadores. Nosotros como fundación los apoyamos en la instalación de una cámara, que es una cámara de vigilancia costera que tiene, digamos, tecnología para poder detectar en tiempo real eh, figuras humanas o figuras de bote. Entonces, esas alertas llegan a una aplicación que nos permite determinar si es que se está haciendo algún tipo de pesca ilegal, y nosotros inmediatamente comunicamos con los pescadores. Pero es una, digamos, es un rol súper importante, no solo de la fundación, sino también de ellos mismos en su calidad de protección de esta área. Pero esto está normado, por ejemplo, ¿esto tiene alguna injerencia en el reglamento de la Subsecretaría de Pesca? Sí, o sea, digamos, los sindicatos de pescadores sí tienen reglas de vigilancia. Para el caso específico de la figura de refugio marino, y ante la ley, nosotros todavía somos un programa que es más experimental que otra cosa, porque la figura de refugio marino aún no está reglamentada. Entonces estamos generando estas experiencias, estamos generando estas condiciones, estas relaciones con los pescadores para que el día de mañana pudiéramos influir, por ejemplo, en política pública, en este caso, en este proyecto de ley que en el ámbito de los recursos bentónicos, que son los recursos que viven en el fondo marino, para que existan estas zonas de resguardo, estas zonas de recuperación dentro del área de manejo y que les dé una acción de manejo adicional a los pescadores dentro de todas las acciones que ellos hacen, digamos, en esta área. Y ahí, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes tienen, las perspectivas en que esto finalmente pueda ser, por ejemplo, escrito en una especie de ley o en el tema de la Subsecretaría de Pesca? El año pasado tuvimos ciertas injerencias en este proyecto de ley en el que se incorporó efectivamente esta diferenciación, este elemento que son las zonas de resguardo, para poder generar ciencia, para poder generar conocimiento, y para poder generar, digamos, fiscalización. Entonces, a medida que esta figura vaya entrando, vaya generando, digamos, mayor realidad, mayores proyectos con los pescadores artesanales,
nosotros vamos a poder ir aumentando digamos, el número de refugios marinos que tenemos hoy día en la red. Hoy día los refugios marinos son 5. Trabajamos desde Ventanas hasta casi Los Molles, la zona de la ballena. Son 5 sindicatos de pescadores que están tomando, en principio, este rol de conservadores marinos. Y en esos 5 refugios que ya existen, ¿qué es lo que se protege o va cambiando dependiendo de la zona en la que están? Sí, tiene que ver digamos, la realidad de la zona. Hay ciertas áreas de manejo que están más orientadas, por ejemplo, a ciertos recursos algueros, otros son recursos más bentónicos, como por ejemplo el loco, las lapas, los erizos. Son especies que son de una importancia comercial, valga la redundancia, súper importante para ellos. Entonces, particularmente esos son objetos de conservación, y también pensamos que estos refugios pueden generar un beneficio súper importante para los peces de roca, y también son un recurso comercial importante para los pescadores. Y hay ciertos refugios que incorporan, por ejemplo, a las algas, ¿no? Que hoy día estas algas son súper importantes en la conversación de mitigación al cambio climático. Benjamín, y entendiendo que todo esto, claro, es parte de un proyecto que usted lo decía, están en el fondo en una etapa donde todavía se están descubriendo muchas cosas, están viendo qué impacto tienen las comunidades, en la misma costa, en los ecosistemas. ¿Cómo van haciendo ese trabajo de ir al lugar e ir verificando cuánto efecto positivo o no está teniendo el tener una de estas áreas? Sí, nosotros tenemos un programa de monitoreo que en realidad digamos, por costos y por tiempo solo podemos realizarlo una vez al año. ¿Ya? Es un monitoreo que es muy intensivo, digamos, en recursos humanos. Tenemos un equipo de buzos que ellos, digamos, entran al agua buceando y van contando la flora y fauna que van viendo, digamos, en líneas rectas de 100 metros. Entonces, este programa de monitoreo lo realizamos todos los años, idealmente en una misma época del año. Entonces, a medida que vamos teniendo mayores datos, un monitoreo de más largo plazo, vamos a poder entender cómo se comporta, cuál es el efecto de estos refugios marinos en estas áreas de manejo. Y hasta ahora, los monitoreos que ya han podido hacer, ¿qué se ve? ¿Qué resultados han tenido? Mira, la mayoría, el 80% de refugios marinos son refugios marinos bien recientes, entonces aún no contamos con esa información, pero Maitencillo es uno de los refugios marinos más antiguos, que ya lleva 4 años con este programa. Entonces, para el 2022 ya podríamos cerrar un ciclo de 5 años de estos datos de monitoreo y poder entender cómo es el efecto ecológico y el efecto de recuperación de ciertas especies. Solo a nivel visual podemos ver que hay ciertos cambios. Los buzos me comentan que, por ejemplo, eh, hay mayor abundancia de un cierto alimento, que puede ser alimento para el loco, y que por lo tanto es una muy buena señal para que el loco pueda recuperarse. ¿Y qué se viene ahora para Capital Azul, ahora que ya se inauguró este refugio marino en Zapallar? ¿Están viendo la posibilidad de hacer otro? Cuéntenos un poco más de los desafíos que tienen en la fundación. Sí, la verdad que Zapallar se ha convertido como uno de los proyectos estrellas de Capital Azul, eh, por el empoderamiento de los pescadores, por la coordinación que tienen ellos y por la motivación que han ofrecido y que han expresado con este proyecto. Y ha sido muy bonito, muy interesante también la incorporación de los vecinos. Nosotros hicimos desde el 2020 una experiencia de socialización, ¿ya? En esta zona mezclamos arte colaborativo, mezclamos psicología y creamos un programa, digamos, de socialización que pudiera darle apropiación a este refugio marino. Entonces, hoy día se ven esos efectos, y es el refugio marino, digamos, con mayor alcance. Es uno de los proyectos que yo diría el único proyecto que ha sido como oficialmente inaugurado. Entonces esperamos como Fundación Capital Azul de tener estas mismas instancias comunitarias en los otros refugios marinos para generar este sentido de apropiación y que no sea un proyecto, digamos, solo de los pescadores, en que ellos toman el rol principal, pero también darle poco de espacio a los vecinos, por ejemplo, o al apoyo de la municipalidad.
Claro, en el fondo que sea de toda la comunidad, no solamente de algunos. Correcto. Sí. Benjamín, obviamente todo esto tiene que ver, por ejemplo, con la intención que tengan también los pescadores en las distintas zonas para poder hacer este trabajo con ustedes. Y se viene el verano y es inevitable no preguntarse qué puede hacer uno como persona común y corriente para contribuir o no dañar más los ecosistemas marinos que tenemos en Chile. Ustedes como fundación, ¿qué recomendaciones darían para las personas comunes y corrientes que van a ir a la playa y que van a estar en contacto con el mar, básicamente? Sí, yo pensaría, bueno, primero es que vayan a conocer a los pescadores, vayan a conocer a las comunidades costeras que están haciendo estos proyectos y que les pregunten sobre los refugios marinos, cómo es el efecto, cómo ellos ven estos refugios marinos en el largo plazo, qué especies se ven afectadas. Y luego yo pensaría en algo más regulatorio. A las personas digamos, visitantes, veraneantes que les gusta hacer caza submarina, que tengan sus carnets vigentes. Me encantaría que si se meten a las áreas de manejo los pescadores pudieran solicitar un permiso ante los mismos pescadores, avisarles que van a hacer caza submarina y siempre bajo cuotas que son, eh, bajo cuotas que son reguladas, bajo cuotas que son sugerida por los mismos pescadores. ¿Para qué vamos a, digamos, a hacer caza submarina y sacar 10 peces, 10 viejas, por ejemplo? ¿Ah? Si con una o dos ya puede ser suficiente. Entonces, regular un poco eso, regular también los tamaños, evitar la caza submarina de peces tan chicos. Entonces, todo esto, esta información de talla, información de cuota, los mismos pescadores tienen, digamos, esa información. Y cuando estamos hablando de este tipo de cosas que comenta, pero también de la conservación marina en general, ¿cómo estamos en Chile? Porque claro, uno escucha mucho que han crecido en un porcentaje impresionante la cantidad de áreas que están protegidas en el mar, obvio, de eso estamos conversando. Pero claro, uno lo escucha y también siente esto de que quizás va una persona y caza sin los permisos correspondientes, o falta esa información de qué cazar, cuánto cazar. En temas de conservación en general, ¿cómo estamos? Bueno, el contexto de la conservación marina en Chile es que se dice que somos líderes regionales, ¿cierto? Con este 42% de la zona económica exclusiva bajo algún tipo de figura de protección. Ahora, eh, si tú haces un doble clic en esa cifra, es súper importante entender que hay ciertos ecosistemas que están subrepresentados. Por ejemplo, los ecosistemas costeros. ¿Ah? Uno ve estas figuras de protección, no sé, Nazca Desventurada, la protección de Juan Fernández y La Pascua, pero son en general grandes extensiones de área de conservación más insulares que costeras, que continentales. Entonces, hay un trabajo súper grande ahí desde el mundo de la conservación marina en aumentar la superficie de estas zonas costeras, de estos ecosistemas que son tan importantes, no solo para las comunidades costeras, sino también, por ejemplo, para el turismo, para la recreación. ¿Sí? Hay ciertos servicios ecosistémicos que estas áreas de protección generan. Y creo que estamos al debe en la zona costera. ¿En alguna zona en particular en las costas de Chile? Nosotros trabajamos en esta zona central por eso mismo, o sea, por esa necesidad de que no hay zonas de protección, digamos. Entonces, la zona norte es una zona súper importante que también tiene falta de protección. Ahí vemos el ejemplo del archipiélago Humboldt, más arriba extensión del área de protección en Pisagua, por ejemplo, y los refugios marinos que también son instrumentos, yo te diría, complementarios a este sistema de áreas protegidas chilenas. Bueno, y ahí me imagino que es clave el que ustedes como fundación sigan tratando de sociabilizar el tema de los refugios marinos en distintas zonas y ojalá esto se pueda hacer a lo largo de todo Chile. Sí, tenemos un objetivo de llegar a 12 refugios marinos dentro de esta red eh, a finales del 2023. ¿Ya? Y Patricia, tú comprenderás que esta confianza con los pescadores es de un proceso lento, requiere, es bien intensivo, digamos, en términos de recursos. Entonces, estamos cambiando un poquito la estrategia y viendo si es que con otras ONG, otras instituciones que ya tienen una relación con estas comunidades costeras, pudiéramos
trabajar conjuntamente, colaborativamente, para llegar a estos 12 refugios marinos a finales del 2023. Gran meta, importante trabajo. Benjamín, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias a ti, Patricia. Un abrazo, que estés bien. Un abrazo, que tenga felices fiestas de fin de año y por supuesto a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos como siempre invitados a que se sigan informando en emol.com.